Hola, mi nombre es Belén. Bienvenidos y bienvenidas a esta primer clase de bioestadística y demografía. En esta clase vamos a ver una introducción de lo que es la estadística descriptiva. Entonces, ¿qué es la bioestadística? La bioestadística es la ciencia que aplica el análisis estadístico a las ciencias que tienen que ver con la vida, ya sea la medicina, la biología, la salud pública, ¿sí? Y cuando hablamos de análisis estadístico nos referimos a todas las herramientas matemáticas que nos permiten extraer y analizar información a partir de un conjunto de datos. Entonces, si nosotros tenemos este conjunto de datos o esta información, lo que nos va a permitir hacer la estadística es recolectar, organizar, describir, sintetizar y presentar lo que obtengamos de esta información, ¿sí? A esta rama de la estadística que nos permite hacer todo esto, la definimos como estadística descriptiva, ¿sí? Recolectamos, organizamos, sintetizamos, describimos un conjunto de datos, ¿sí? Pero además podemos ir un poco más allá y hacer unos análisis un poco más complejos, establecer relaciones, hacer estimaciones, predicciones, generalizaciones. Ir un poco más allá para obtener un nuevo conocimiento, ¿sí? A partir de todos estos datos, analizamos, seguimos analizando un poco más profundo y obtenemos nuevo conocimiento. A esta otra parte de la estadística se la conoce como estadística inferencial. Entonces, ¿por qué es importante el uso de esta herramienta, de la herramienta de la estadística en la salud pública? Bueno, porque hoy por hoy ya hay un montón de información sanitaria disponible, ¿sí? Por todos lados está todo el tiempo generándose nueva información y esa información, si nosotros la analizamos con la bioestadística, nos va a permitir generar nuevos conocimientos, lo que acabamos de decir. Y esto es importante porque después lo vamos a aplicar para la toma de decisiones en la salud pública, ¿sí? Nos permite evaluar mejor las situaciones, hacer mejoras en las políticas, destinar bien los recursos de los que disponemos para priorizar qué sectores o qué enfermedades, qué necesidades son más urgentes que otras, ¿sí? Todo esto aprovechando que la información ya está. Por ejemplo, tenemos acá un parte epidemiológico del dengue, ¿sí? Que hay, se registran el total de notificados, los que son descartados, cuáles son confirmados, cuáles no, ¿sí? Después acá tenemos otro titular que dice patologías respiratorias abarcan el 25% de las consultas de urgencia. Si uno sabe que este tipo de patologías abarcan el 25% de las consultas de urgencia, posiblemente puede preparar mejor el equipo del que dispone o el ambiente hospitalario como para poder atender a estas necesidades que son las más urgentes. Obesidad e hipertensión arterial en escolares de la ciudad de Corrientes, Argentina. También a partir de un trabajo de investigación se generan estos datos, se analizan y de vuelta se puede atacar a la problemática en sí. Acá hay otro ejemplo que ya deben estar un poco saturadas de todo lo que fue el año pasado, pero me imagino que habrán sido bombardeados un poco por este tipo de gráficos, este tipo de información acerca del COVID. Y bueno, ¿qué es lo que vemos en este gráfico? Tenemos en este eje, en el eje Y, número de casos, número de muertes confirmadas, ¿sí? En el eje X tenemos la fecha. Y después, en distintos colores, se nos señalan los países. Está Estados Unidos, Brasil, India, España, Argentina y Sudáfrica. Entonces, para generar este gráfico, también fue necesaria la recolección de los datos, la síntesis y la presentación, ¿sí? Y es mucho más cómodo verlo así porque esto, así de sencillo como nosotros lo vemos, podemos decir, bueno, Estados Unidos es el país que tiene mayor cantidad de casos de muerte por COVID. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos evaluar cuál fue la posición de Estados Unidos frente al COVID, cuál fue la estrategia que tomó cada país, ver si fue efectiva o no fue efectiva. Y esto todo nos sirve para prepararnos, para mejorar la situación sanitaria de un país. O bueno, del mundo en este caso. ¿Sí? Pero fíjense que es muy útil, es como que es una manera visual de poder entender qué es lo que está pasando y aprovecharlo para superarse, ¿sí? Para construir. Bueno, ¿dónde y cuándo usamos la estadística? En general, en todos los procesos de investigación se utiliza la estadística. Y para hacer investigación, uno
en general lleva a cabo una serie de pasos ordenados, ¿sí? Estos pasos ordenados es lo que denominamos método científico. Lo primero que hacemos cuando queremos llevar a cabo una investigación es definir qué es lo que vamos a estudiar y para qué lo vamos a hacer, ¿sí? O sea, planteamos un problema, vemos qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar con esta investigación que vamos a hacer, cuál es nuestro objetivo. Y tener esto claro nos va a permitir después organizar o diseñar todo lo que va a ser la parte de llevar a cabo el experimento o la investigación, no necesariamente va a ser un experimento. Y, bueno, sí, organizarnos para poder llevarlo a cabo, ¿sí? Después que definimos qué estudiamos y para qué lo vamos a estudiar, tenemos que ver qué datos vamos a necesitar, cómo y dónde los vamos a recolectar. Una vez que tenemos los datos, también tenemos que saber cómo los vamos a procesar y cómo los vamos a interpretar. Y la estadística entra en juego en estos 3 pasos, ¿sí? Desde que definimos qué estudiamos, recolectamos los datos, los analizamos y los presentamos, los interpretamos y presentamos, ahí en todas esas etapas está la estadística metida, ¿sí? Es muy importante la estadística. ¿Y cómo vamos a presentar estos resultados? Las maneras más sencillas, más eficientes de hacerlo es mediante gráficos y tablas. Así como les mostré recién el gráfico del COVID, que está bueno porque te da una pauta de lo que está pasando rápidamente, uno puede hacerse la idea. Tenemos un montón de tipos de gráficos que vamos a ver más adelante en las distintas clases que nos permiten presentar esta información de una manera óptima. Y además están las tablas, ¿sí? En esto vamos a profundizar un poco más adelante. Así que ahora lo pasamos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de lo que podría ser una investigación. Dice, con el objetivo de diseñar un plan de vacunación para las mascotas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava, se quiere saber cuántas mascotas por vivienda habitan en Cava, ¿sí? Entonces, queremos diseñar un plan de vacunación. Este es nuestro objetivo. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Algunas de las cuestiones que nos pueden surgir a la hora de estar diseñando esta investigación es, ¿todas las viviendas van a tener el mismo número de mascotas? Y a priori uno pensaría que no, ¿no? Va a haber casas más grandes que seguramente dispongan de más espacio y más recursos para alimentar mascotas, va a haber espacios reducidos que probablemente no tengan mascotas más pequeñas, otro tipo de mascotas, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que uno se preguntaría es, ¿va a ser necesario saber qué mascotas y cuántas hay en cada casa de Cava? ¿O no es necesario ir a investigar una por una? Imagínense que investigar una por una cada una de las casas de Cava es insume muchísimos recursos, ¿sí? Mucho tiempo, mucho personal destinado y de vuelta volvemos al objetivo. Si nuestro objetivo es diseñar un plan de vacunación, posiblemente no haga falta destinar tantos recursos para recolectar esta información, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a recolectar los datos? Nos lo planteamos. ¿Cómo los vamos a analizar? ¿Cómo se interpretan esos datos y cuán confiables van a ser los datos que yo interprete, ¿sí? Todo esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un estudio. Y para profundizar un poco más en esto, antes les quiero mostrar algunos conceptos básicos en estadística que los van a tener que saber perfectos, ¿sí? Es muy importante que ustedes entiendan bien cuáles son estas cosas. Entonces, en primer lugar tenemos el individuo o unidad muestral. Esta va a ser la menor unidad de la cual se obtienen los datos, ¿sí? Puede ser una persona, puede ser un objeto. Ahora vamos a ver con ejemplos porque sea más claro, pero es la mínima unidad de la cual se obtiene la información. Tenemos la población, que es el conjunto de todos los individuos u objetos de interés. En general suele ser muy grande para abarcar. Uno no suele trabajar con la población. Si uno hace una investigación y encuesta o recolecta la información de toda la población, se habla de un censo. Pero en general los censos consumen muchos recursos, entonces tampoco es necesario hacer un censo y se hace lo que se llama un muestreo. Un muestreo es seleccionar a un conjunto, un subconjunto de la población. Entonces el siguiente término a definir es justamente la muestra. Es este subconjunto representativo de la población sobre la cual se miden las características a estudiar, ¿sí? Después tenemos la variable, que es la característica de interés, que es lo que nosotros queremos buscar como investigadores, saber qué es lo que necesitamos conocer, digamos. Y por último está el dato, que es el valor particular que toma una variable en cada unidad muestral, ¿sí?
Muy bien, entonces vamos a ver otro ejemplo. Se quiere hacer un estudio para evaluar qué desayunan los estudiantes del secundario de la provincia de Chubut. Entonces, para hacer este estudio, lo que se hace es seleccionar al azar 80 escuelas de la provincia. De cada grado se seleccionan 5 estudiantes y se les pregunta qué desayunan, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi población? En este caso, la población va a ser todos los que a mí me interesa conocer la información, ¿sí? Todos de los cuales yo quiero poder sacar conclusiones. Mi población en este caso van a ser todos los estudiantes del secundario de la provincia de Chubut. ¿Cuál va a ser la muestra? La muestra, acuérdense, es el subconjunto representativo que yo voy a encuestar. Es decir, que van a ser los estudiantes seleccionados para responder la encuesta. Que en este caso, por el diseño del estudio, son 5 por cada grado de las 80 escuelas seleccionadas. El individuo o la unidad muestral va a ser cada estudiante que responde. La variable va a ser qué desayunan. Y el dato sería, por ejemplo, que Mateo desayuna tostadas, ¿sí? Es el valor particular que toma la variable en una unidad, en cada unidad muestral, ¿sí? Entonces, para verlo de manera gráfica, acá tenemos en la población todo el conjunto de interés, pero como no, en general no se suele estudiar a toda la población, se toma una muestra, que es este pedacito chiquitito de la población, ¿sí? Cada integrante de la muestra es un individuo y de cada individuo se van a tomar las variables, que en este caso podría ser el color y el sexo. Falta el dato en este diagrama, pero el dato, por ejemplo, sería que esta persona es azul, ¿sí? Muy bien, entonces, volviendo al ejemplo de las mascotas, con el objetivo de diseñar un plan de vacunación para las mascotas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se quiere saber cuántas mascotas habitan en las viviendas de Cava. Para ello, se realiza una encuesta a 5.000 personas al azar que habitan en distintas viviendas y se les pregunta cuántas mascotas habitan en su vivienda. Entonces, el individuo o la unidad muestral es la mínima fracción de la cual tomamos la información, va a ser cada vivienda de Cava. Nos interesa saber cuántas mascotas hay por vivienda de Cava. La población van a ser todas las viviendas de Cava, que de acuerdo al censo del 2010 son 1,5 millones. Recuerden, son todas porque son todas las que a mí me interesan. La muestra van a ser las 5.000 viviendas de Cava que participaron de la encuesta y la variable va a ser el número de mascotas, ¿sí? Y los datos, perdón, van a ser el número de mascotas que habita en cada vivienda, o sea, el valor particular que tome la variable en cada casa. Bueno, entonces tenemos la estadística descriptiva que lo que hace es resumir la información obtenida a partir de esa muestra de 5.000 viviendas. Resume, describe, presenta, sintetiza. Y después está la estadística inferencial, que lo que me va a permitir hacer es extraer conclusiones de todas las viviendas de Cava a partir de las 5.000 que yo encuesté. Esa es la diferencia. La estadística descriptiva muestra cosas como están. La estadística inferencial me permite ir un poco más allá. Extrapolar mis conclusiones. Pero, recuerden, cuando uno busca sacar conclusiones de toda la población a partir de los datos obtenidos de una encuesta, tenemos una cierta dificultad, que es que nosotros no tomamos a toda la población, sino que tomamos solo las 5.000 viviendas, ¿sí? Entonces, uno se puede preguntar, bueno, ¿cuán confiables van a ser los resultados o las conclusiones a las que yo llegue a partir de 5.000 viviendas si quiero referirme a toda la población de Cava? Porque seguramente va a depender de qué 5.000 viviendas yo evalúe para hacer el estudio, ¿sí? Entonces, es importante saber que siempre que uno trabaja con una muestra y no con toda la población, existe lo que se denomina error muestral. Es el resultado de analizar solo una parte de la población y no su totalidad, ¿sí? Y se deben al azar, o sea, son aleatorios. Pero la buena noticia es que la estadística conoce este error muestral y lo puede controlar, ¿sí? Se puede tener una magnitud del valor y controlar. Y además sabemos que si se aumenta el tamaño de la muestra, o sea, si nosotros hubiéramos encuestado en vez de 5.000, 10.000 viviendas, disminuye el error, ¿sí?
También hay que tener en cuenta que si yo aumento el tamaño de muestra, aumento el costo de mi estudio. Es decir, siempre es un tira y afloje entre, bueno, cuánto tengo para llevar a cabo el estudio y cuánto debería para tener buenas conclusiones. Y estas cosas se van como manejando en función de las necesidades. Bueno, existen principalmente dos tipos de muestreo. Por un lado tenemos los muestreos probabilísticos en los que interviene el azar. Características de este tipo de muestreo: todos los individuos tienen una probabilidad conocida de ser elegidos para formar parte de la muestra, asegurando la representatividad de la muestra elegida. Si nosotros queremos hacer un estudio y que nuestra muestra sea como un buen ejemplo de lo que es la población en total, tiene que ser representativa, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio de cuál es el deporte preferido por los estudiantes de Argentina y voy a encuestar solo a chicos que pertenecen a un club de fútbol, y posiblemente mi muestra no sea representativa, ¿sí? Porque estoy seleccionando a un grupo particular de estudiantes, de adolescentes. Entonces, en los muestreos probabilísticos, todos los individuos tienen una probabilidad conocida de ser elegidos para la muestra. Se eligen al azar las unidades experimentales y es interesante para usar estadística inferencial. Es decir, que si yo hago un muestreo probabilístico, puedo extrapolar mis conclusiones. Y después tenemos los muestreos no probabilísticos. En este caso no se conoce la probabilidad de selección de los individuos y no se pueden extrapolar los resultados a la población. Espérenme un cachito. Muy bien. Bueno, quiero que veamos este titular, salió en las noticias, dice: el difícil camino en la universidad. El 43,7% de los jóvenes no decide qué carrera seguir. Surge de una encuesta entre 5.000 personas de entre 18 y 21 años. Dificultades de orientación. Bueno, a priori uno ve este titular y todo parece como ser súper científico, súper estudiado, ¿no? El 43,7% de los jóvenes no decide qué carrera seguir. Se hizo una encuesta de 5.000 personas. Bueno, parece un estudio muy serio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si uno sigue leyendo, dice, Pepe no tiene ni idea de qué estudiar, el 43,7%, bueno, eso ya lo dijimos. Dice, los datos que confirman la tendencia a posponer lo más posible una decisión tan importante provienen de una encuesta autoadministrada por los usuarios de www.quevasaestudiar.com.ar, un sitio de servicio y orientación. Entonces, aquí el quid de la cuestión. Esta muestra de la cual se extraen las conclusiones no es una muestra representativa de la población. ¿Por qué? Porque esta encuesta surge de los estudiantes que entraron a esta página de orientación porque seguramente eran los que estaban con mayores dudas de qué es lo que iban a estudiar, ¿sí? Y sin embargo, las conclusiones de este estudio se extrapolan a toda la población de jóvenes, porque este titular no dice el 43,7% de los jóvenes que ingresan a nuestra página no decide qué carrera estudiar. Dice el 43,7% de los jóvenes en general. Y esto es un problema porque si uno no se fija en cuál es la muestra de la cual se extraen las conclusiones, puede caer en conclusiones que no son ciertas para la población que uno está hablando, ¿sí? Esto es un problema, o sea, hay que tener siempre cuidado a la hora de hacer estudios y sacar conclusiones de cuál es la muestra de la que yo parto y sobre qué población puedo yo hablar, de qué población puedo decir mis conclusiones, ¿sí? Y esto pasa un montón en los medios, hay que estar atentos. Es importante que ahora que saben que van teniendo más nociones de lo que es la estadística y cómo se puede usar como herramienta, se fijen, evalúen, tengan una mirada crítica frente a este tipo de noticias, ¿sí? Vean siempre de dónde sale la muestra y de dónde se hacen las conclusiones. Bueno, ¿cómo organizo la información recolectada? Yo ya tomé los datos, ya quiero proseguir con mi estudio. En general, todo se organiza en una base de datos. Es muy importante ser prolijo a la hora de recolectar datos. Prolijo, prolija.
Entonces, acá vemos un ejemplo de una base. Es muy habitual trabajar con programas como Excel porque tienen muchas ventajas. Permite manipular la base, acomodarla por orden, filtrarla. Está muy bueno, lo vamos a ir viendo un poco en la materia, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que ver es que en las columnas van las variables, ¿sí? ID de la vivienda, barrio, número de mascotas, número de perros, número de gatos, otros, al menos una de sus mascotas vacunadas. Estas son todas las variables que se le preguntaron a las personas a la hora de hacer el estudio. El ID de la vivienda es algo ficticio, es un número que pone el investigador para poder identificar cada casa de las que encuestó, ¿sí? Establecer una diferencia. Y después en las filas van las unidades observacionales, unidades muestrales, ¿sí? Es lo mismo. Entonces en la casa 1 sabemos que hay 0 mascotas, sabemos que queda en Villa del Parque, y es raro porque tiene 0 mascotas, pero al menos una de ellas está vacunada. Bueno, qué sé yo. En la vivienda 2 sabemos que quedan colas, sabemos que tiene 2 mascotas, al menos una de ellas está vacunada, ¿sí? Entonces por fila se ven los individuos y por columna se ven las variables que nos interesan. Y cada celda que tenemos dentro de nuestra base es nuestro dato u observación. Muy bien. Naturaleza de una variable. En general, ya vimos que hay muchas variables distintas. No todas las variables son iguales, ¿sí? Y por eso se las clasifica de acuerdo a su naturaleza. Vamos a ver que se las puede clasificar como cuantitativas cuando es una medición numérica o como cualitativas cuando es una medición categórica. En general, bueno, las variables cuantitativas van a ser números y las cualitativas van a ser palabras, ya sea adjetivos o sustantivos. Dentro de las cuantitativas, a su vez, tenemos las discretas o las continuas. Las discretas son aquellas que tienen intervalos numéricos definidos, sin valores entre ellos. Por ejemplo, número de individuos, número de goles marcados durante un partido, número de asistentes a la conferencia de salud, ¿sí? Eso sería una variable discreta. No tenemos valores con coma entre medio. En cambio, las variables continuas, hay intermedios entre dos cifras exactas. Por ejemplo, la estatura, el peso de una persona de 40 años. Muy bueno, no sé cuánto puede pesar, pero seguro puede ser un valor con coma y hay infinitos valores intermedios. Peso, estatura, concentración de glucosa en sangre también es una variable continua, ¿sí? Con coma. Y después están las cualitativas, que pueden ser nominales, que se clasifica en distintas categorías, por ejemplo el sexo, varón, mujer, por ejemplo grupo sanguíneo, A positivo, A negativo, 0, bueno, todos los grupos sanguíneos. Colores, podría ser una cualitativa nominal. Y después están las cualitativas ordinales, que es cuando las categorías son jerárquicas, ¿sí? Hay un orden entre los distintos niveles de una variable. Por ejemplo, severidad de una enfermedad, que podría ser individuo sano, individuo levemente enfermo, individuo gravemente enfermo. Pero se entiende que hay un orden entre las 3 variables. En cambio, si yo digo sangre A positivo, A negativo, es indistinto, no hay ningún orden, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito mejor ejemplos de una variable cuantitativa discreta. Tenemos este estudio, número de casos acumulados de dengue por provincia para la región del centro del país. Entonces, ¿cuál va a ser la variable? El número de casos acumulados de dengue por provincia, ¿sí? Y es numérica. Fíjense que no hay valores intermedios entre uno y otro, entonces son discretos, ¿sí? En Cava hay 3.862 casos confirmados. No hay 3.862,7 casos confirmados, ¿sí? Después, dentro de las cuantitativas, un ejemplo de continua. Un estudio podría ser, por ejemplo, el desarrollo madurativo en bovinos. ¿Cuál va a ser la variable que se mida? El peso de los bovinos. Y vemos que es numérica, pero entre los dos valores exactos puede haber una cantidad infinita de números, ¿sí? O sea, puede haber valores con coma. Una vaca puede pesar 57,8 kilos en sus primeros días de vida, ¿sí? Por eso es continua. Después vamos a ver las variables cualitativas. Tenemos nominal,
por ejemplo, en este estudio dice incidencia de complicaciones agudas en diabetes por sexo. Y la variable que se va a medir es el sexo, ¿sí? Tenemos dos categorías, femenino y masculino, y no son jerárquicas, no hay ningún orden entre ellas dos, ¿sí? Y después, una cualitativa ordinal sería, por ejemplo, si tuviéramos este estudio, nivel de estudio alcanzado según región. La variable va a ser el nivel de estudio. Entonces tiene 7 categorías. Puede ser sin estudio, primario completo, secundario incompleto, bueno, así sucesivamente. Y ven que sí hay una jerarquía entre ellos. Va de menos a más, ¿sí? Es jerárquico. Bueno, en este gráfico, igual además de tener el nivel de estudio alcanzado, tenemos la provincia a la que pertenece la provincia a la que pertenece la persona. Esta sería otra variable cualitativa nominal, ¿sí? Provincia a la que pertenece. Fíjense que es un sustantivo. Muy bien. Bueno, después otra cosa que podemos ver es cómo se clasifican los estudios según cómo se recopilan los datos. Y tenemos dos tipos de estudios. Por un lado están los observacionales o de medición y por el otro lado están los experimentales o manipulativos. ¿Cuál es la diferencia? En un estudio observacional, el investigador solo observa. Va al campo, toma los datos que le interesa, vuelve al laboratorio o donde sea que trabaje, saca las conclusiones que quiera, describiendo, sintetizando, ordenando esos datos, ¿sí? El investigador es pasivo, digamos, no hace nada más que recopilar los datos. No hace manipulaciones y lo que se buscan son correlaciones. En un estudio observacional, uno no habla de causas y efectos, sino que habla de correlaciones. ¿Qué es una correlación? Una correlación entre dos variables implica que si se modifica una de ellas, la otra también va a cambiar. Y es útil cuando ya hay datos existentes, que hay un montón de datos disponibles, esto que les decía que hay que aprovechar. Es útil hacer estudios de este tipo y cuando el N poblacional es muy grande, ¿sí? En ese caso también conviene hacer estudios. Depende el fin, ¿no? Pero está bueno saber que existe este tipo de estudios. Y después, por otra parte, tenemos los experimentales o manipulativos. En este caso, hay intervención por parte del investigador. Esto implica que se va a requerir un diseño experimental, ¿sí? Y manipulación. Es decir, el investigador va a tomar parte de manera activa en este estudio, ¿sí? Va a trabajar, va a modificar alguna de las variables que le interese para ver qué le pasa a la otra al modificar el una. Entonces se mide, se analiza, se buscan correlaciones entre las variables de interés. Y acá sí se pueden establecer relaciones causa y efecto. Por ejemplo, si se quiere ver si el suplemento proteico ayuda al crecimiento de animales de producción, el experimentador va a aplicar este suplemento, va a brindar este suplemento proteico a un grupo de animales y a otro grupo no. Y va a medir qué es lo que pasa con el peso de estos animales, ¿sí? Entonces, si él ve que los animales que consumen este suplemento pesan más, puede establecer que los que pesan más son los que consumen el suplemento, justamente porque el suplemento tiene un efecto sobre el peso. Siempre y cuando los animales que no hayan consumido el suplemento no hayan aumentado tanto de peso, ¿sí? Es decir, se busca medir una causa y un efecto a través de la aplicación de un tratamiento o una manipulación. Vamos a ver un poquito más. Tenemos un ejemplo de una observacional. Se quiere estudiar la correlación, fíjense la palabra, entre el hábito de fumar y padecer cáncer de pulmón. Entonces, tenemos este tipo de estudios observacional. ¿Qué se hace? Se recogen observaciones o datos sobre las variables de interés. Yo voy a querer ver si las personas fuman o no fuman. Fíjense que es una variable cualitativa nominal, fumar, no fumar. Y quiero saber si además las personas padecen o no padecen de cáncer de pulmón. Es otra variable cualitativa nominal. Padece cáncer de pulmón, no padece cáncer de pulmón, ¿sí? Entonces, puedo hacer encuestas, puedo buscar información que ya exista, ya esté registrado, ¿sí? Ya puede haber datos sobre la incidencia y la prevalencia del cáncer de pulmón y yo puedo aprovechar esa información. Y después voy a tratar de describir
un fenómeno dentro de una población, ¿sí? Y ver qué es lo que pasa con esto. Si yo veo que la gente que padece cáncer de pulmón suele ser gente que fuma, yo puedo decir, y bueno, hay una correlación entre fumar y tener cáncer de pulmón. No puedo decir que es una causa y efecto. ¿Por qué? Porque yo no apliqué ningún tratamiento. Yo tomé los datos como estaban y busqué correlaciones. ¿Sí? Pero puedo decir que se asocia. Eso ya es informativo. A pesar de que no sea una causa y efecto, encontrar correlaciones ya me sirve, ¿sí? En cambio, si yo hiciera un estudio experimental, vamos a ver un ejemplo, dice ensayos clínicos. Se quiere poner a prueba la eficacia de determinada medicación. Entonces, si yo quiero probar la utilidad de una nueva droga, lo que voy a hacer va a ser un ensayo clínico, ¿sí? Voy a aplicar tratamientos diferenciales sobre distintos grupos de una misma población. Es decir, tomo 50 personas, a 25 personas le voy a dar una pastillita que contiene la droga, a 25 otras personas de la misma población le voy a dar una pastillita, pero que contenga un placebo. Es decir, le doy la misma pastillita, pero sin la droga, ¿sí? Y yo voy a medir qué le pasa a la persona después de consumir la pastillita. Si yo veo una mejora en su salud dentro del grupo que consumió la pastillita, pero no con droga, pero no dentro del grupo que consumió el placebo, entonces voy a poder decir que hay una relación de causa y efecto entre consumir la pastilla con droga y mejorar la salud. Bueno, esto, se evalúan los cambios definiendo las variables. Acuérdense, la variable en este caso sería pastilla con droga o pastilla placebo y mejora, no mejora, ¿sí? Mido dos variables distintas y veo qué le pasa a una al modificar a la otra, ¿sí? Se analizan resultados, se buscan correlaciones entre la aplicación del tratamiento y los cambios en las variables, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos en esta primera clase. Espero haber sido clara. Cualquier cosa igual pueden consultar con su docente de turno. Y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.